todos, bienvenidos a esta nueva edición, digamos así, del seminario de la Escuela de Economía y Finanzas. Hoy nos acompaña Alfredo Tres Palacios. Alfredo es ciertamente amigo de la casa, conocido de muchos de ustedes. Alfredo actualmente es consultor y formador en energía, finanzas y riesgos. Alfredo hizo la maestría en finanzas en la Universidad de AFIT y actualmente es candidato a doctor en economía de la Universidad de Salamanca. También es profesor en el ITM. Alfredo, para hoy, ha querido compartir uno de los capítulos de su tesis doctoral titulado Enfoque seminoparamétrico para el análisis de riesgos en mercados de electricidad. De común acuerdo con Alfredo, hemos decidido mantener la siguiente metodología, digámoslo así, para el seminario. Alfredo va a hacer su presentación en más o menos 40 minutos, máximo 45 minutos, y hemos acordado que al final de esta parte de esta presentación, entonces se abra un espacio para preguntas por parte de todos aquellos que están aquí acompañándonos. Si eventualmente hay alguna pregunta que surja en el desarrollo de la presentación de Alfredo y ustedes de pronto no la quieran dejar escapar, una opción es el chat. Entonces, sugerimos poner la pregunta en el chat para que luego podamos atenderlas nuevamente al final. Entonces, sin más preámbulos, démosle la palabra a Alfredo y muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos. Pues, muchas gracias, primero, por estar aquí presentes. Segundo, por dejarme entrar en sus hogares literalmente. Y tercero, por invitarme pues, a seguir compartiendo con ustedes y con mi casa de AFIT los proyectos académicos en los que he estado por estos días. Hoy pues gracias a la invitación de Diego, gracias a la invitación de Lina, voy a presentarles el segundo capítulo del trabajo doctoral de mi tesis de doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Salamanca. Esta tesis la estamos enfocando en mercado eléctrico. Los que me conocen de algún tiempo atrás saben que por condiciones del gusto, por condiciones de la vida laboral y por condiciones, pues podría decirse hasta que estado de confort, pues en el mercado eléctrico es donde he desarrollado, digamos que el mayor aporte académico. Esta tesis de doctorado la trabajamos en 3 etapas. La primera etapa fue entender qué era la estadística seminoparamétrica, qué era una distribución seminoparamétrica, cómo las distribuciones seminoparamétricas se podrían utilizar para describir fenómenos económicos, fenómenos naturales, y específicamente cómo estas distribuciones seminoparamétricas eran mejores que una distribución normal para representar incertidumbre. Y ahorita caminaré y contaré por qué esto ocurre. Ese es el primer capítulo. El primer capítulo fue exploratorio. Básicamente me permitió a mí entender este cuento, pensar cómo aplicarlo a mercado de electricidad, y una vez logramos la reflexión, pues nos embarcamos en 2 capítulos adicionales. Estos 2 capítulos adicionales son el segundo capítulo es la modelación del precio de la energía, la modelación del precio de bolsa de energía, que es el que voy a presentar hoy y sobre el que vamos a hacer énfasis. Y el tercer capítulo es la cobertura de mercados eléctricos, es decir, cómo efectuar o cómo articular el portafolio de venta de energía de un generador de electricidad de tal manera que pueda lograr los mayores beneficios y reducir riesgos, básicamente a través de contratos forward de energía. Entonces, recapitulando, son 3 capítulos. El primero, la aplicación de estadística seminoparamétrica
en diferentes series, en diferentes variables de mercado eléctrico. El segundo que vamos a ver hoy, el precio, la modelación del precio de energía. Y el tercero, la identificación de la cobertura en mercados eléctricos. Hay algo que me ha parecido muy chévere y que pues, me ha ayudado a construir o a ir caminando sobre lo construido, y es que, estos tres pasos que estoy realizando o que hemos realizado en el doctorado son muy similares al proceso que seguí en maestría. En maestría, si bien nos graduábamos o teníamos como tesis la presentación de un solo artículo, pues esos tres pasos se tuvieron que hacer. En su momento tuvimos que ver cómo hacer modelación, cómo hacer modelación para mercados eléctricos, luego cómo hacer una modelación de precios de energía y finalmente cómo hacer la estructuración del portafolio de energía. Entonces, yo me atrevería a decir que esta tesis de doctorado que estoy haciendo en compañía de Lina, con el acompañamiento de Lina, y esa tesis de maestría que hice con acompañamiento de Javier Pantoja, pues básicamente tratan de responder la misma pregunta articulados con diferentes metodologías. Esta de esta oportunidad, en esta oportunidad o la del doctorado, pues nos ha permitido incluirle unos temas más sutiles y más que nos acompañen a una mejor toma de decisiones, pero en esencia estamos trabajando la misma dinámica, ¿vale? Pues entonces el comentario a que los niveles y las bases de la maestría pues han sido lo suficientemente robustos para poder también hacer, investigación, hacer contribución y poder construir sobre lo construido, poder seguir caminando sobre esa senda de lo que ya se ha venido haciendo. Voy a arrancar con unas generalidades sobre mercados eléctricos. De ahí, de mercados eléctricos, pues nos podemos quedar hablando mucho rato, pero voy a hacer énfasis en tres puntos relevantes, que son los tres puntos por los que por los que tenemos que entender que sobre las variables de mercado eléctrico o específicamente sobre el precio no podemos hacer lo mismo que hacemos en mercados financieros. ¿Listo? Y pues en un auditorio como el que tenemos hoy, pues no va a ser muy difícil llegar a esa conclusión. Luego les voy a mostrar la situación bajo estudio. La situación bajo estudio básicamente es decir que la distribución normal no es tan chévere o no es lo suficientemente adecuada o no es lo suficientemente versátil para representar todas las condiciones del mercado eléctrico. Luego les voy a hablar un poquito sobre distribuciones seminoparamétricas y de allí vemos cómo a partir de esas distribuciones seminoparamétricas hacemos esta solución del capítulo 2. Como les dije, ahora son 3 capítulos. Voy a presentar el capítulo 2, me voy a saltar el primero y nos vamos a ir a ver cómo con distribuciones seminoparamétricas hacemos una propuesta para modelar el precio spot de energía eléctrica. Sobre mercados eléctricos, sobre los mercados eléctricos debemos tener varias consideraciones. Esas consideraciones básicamente son 3. A diferencia de un mercado financiero, un mercado donde se transan otro tipo de bienes, pues es un mercado 7/24, es decir, de 7 días a la semana, 24 horas al día. No es un mercado que abra y cierre, es decir, no se habla de precios de cierre. En el mercado spot no se habla de unas subastas de apertura o unas subastas de cierre, o no se habla de un precio al final de la jornada, y no se habla de un precio en tiempo real. Se habla de un precio que se maneja de forma horaria, es decir, cada hora tiene su propio precio de energía. Entonces, una hora del sistema tiene un solo precio de energía, y ese precio de energía no es dado por transacciones de compra y venta que se realicen en tiempo real por todos los actores. Se da por un cruce de la función de oferta y demanda, por un cruce de la función de oferta-demanda en cada una de las horas del día. Eso logra una sutileza al momento de modelar esos mercados,
y es que básicamente los compradores, que somos cada uno en los hogares o en las industrias, no sabemos en cuánto está el precio spot cada vez que vamos a hacer una compra. ¿Eso por qué es relevante? Eso es relevante porque quiere decir que la demanda no reacciona conforme va pasando el precio o no reacciona hacia los movimientos del precio. Eso nos lleva pues a estar en un mercado donde hay inelasticidad en la demanda. Entonces el primer punto, mercado 724, con una demanda inelástica. El segundo punto es que, pues antes, hace unos años, y con Javier Pantoja en su momento lo decíamos, la energía eléctrica no se puede almacenar. ¿Qué ha pasado? Que los avances recientes pues, nos han llevado a que efectivamente ya la tecnología de baterías está muy desarrollada, que hay unos sistemas para reembalsar el agua una vez ya la turbina hizo la generación de energía, pues hay una forma de devolver el agua y llevarla de nuevo a los embalses. Y bueno, para no arriesgarme en el diálogo cuando converso más con ingenieros electricistas o personas del sector eléctrico, lo que hemos llegado a decir o esa expresión la hemos cambiado por no existe una factibilidad técnico-económica para hacer un almacenamiento de energía eléctrica a gran escala durante grandes periodos de tiempo. ¿Listo? Entonces, sí existen sistemas de almacenamiento, sí hay formas de almacenar energía eléctrica. Los embalses son una manera de almacenar energía eléctrica, pero no funcionan del todo como almacenadores de energía, pues son almacenadores de agua. Y si bien las baterías existen, pues no hay forma todavía de almacenar, digamos, el 10% de la energía de un sistema durante 4 o 5 años. Entonces, en ese orden de ideas, me atrevo a decir que no hay una capacidad técnica y económica que nos permita, o no hay una rentabilidad técnica y económica que nos permita almacenar energía eléctrica. Y la tercera es que si bien hay mecanismos para transportar la energía eléctrica, no es posible transportarla de manera ilimitada por todo el planeta o por toda una región. Y a veces los problemas regulatorios pues tampoco permiten que se pueda llevar desde una nación a otra, y problemas de política de Estado, o definiciones de política de Estado, o segmentaciones de mercado, o política energética de los países, pues hace que a veces ni siquiera se pueda llevar de un departamento a otro. Estas tres combinaciones o estas tres verdades sobre los mercados de energía eléctrica hacen que nos metamos en un punto donde no podamos arbitrar ni en tiempo ni en espacio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo creo que el precio de la energía en 2 años va a subir mucho, no puedo comprar en spot, almacenar y entregar en 2 años. Y si yo creo que en Colombia está muy barato con respecto a Estados Unidos, no puedo comprar en Colombia, transportar y entregar en Estados Unidos. Así, si por alguna razón nosotros se nos ocurre alguna oportunidad de arbitraje, es decir, una operación donde creamos que es fácil ganar dinero comprando o vendiendo energía en spot, no la podemos ejecutar. Y eso pues nos lleva a una situación radicalmente diferente a la de cualquier otro commodity o a la de cualquier otro activo financiero. Bien, entonces no podemos aplicar arbitraje en tiempo y no podemos arbitrar arbitraje en espacio. O sea, no podemos comprar en un país para vender en otro, o no podemos comprar en una zona en particular y llevarla a otra zona o a cualquier zona adicional. Y el hecho de que yo sepa que el precio va a subir o que el precio va a bajar en spot no me permite hacer una estrategia de cost carry para lograr un beneficio. Como el usuario no sabe a qué precio le están vendiendo, entonces se nos presenta esta situación de la demanda inelástica. Es decir, que tenemos unos generadores, que ahí lo representé en cuadraditos. Tenemos unos generadores, cada uno con diferentes tipos de tecnología, cada uno dispuesto a generar una cantidad de energía, cada uno dispuesto a generar esa cantidad de energía a un precio en específico,
Y bueno, en el punto aquel donde se junten esa función de oferta con esa función de demanda, pues diremos que se define el precio spot. En las descripciones que estoy haciendo, si bien trato de generalizarlo hacia cualquier tipo de mercado eléctrico, son específicas, pues caben perfectamente las analogías o las frases al mercado eléctrico colombiano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos usuarios que no saben a qué precio se está transando en spot. Es decir, cada vez que alguien decide mover su interruptor, prender una planta o montar un sistema de iluminación o apagar un horno, no está viendo en qué precio se está transando el spot, es decir, no sabe si está caro, si está barato, si debería o no debería consumir. La oferta no es lineal. Como ven, pues cada una de las plantas tienen unos precios, cada una de las plantas que están dispuestas a generar la energía tiene un precio diferente y en función de esos precios, pues será su despacho. Y eh, las últimas plantas, que en este caso pues son las plantas a diésel, eh, tienen un precio marginal muy distante de las demás. Digamos que una planta, voy a decir cualquier número, una planta de gas natural podría generar a 250 pesos y la planta que sigue después de esa es la planta de diésel y la planta de diésel generará a 600, a 700 o a 800 pesos. Es decir, si por alguna razón se presenta un movimiento de demanda que haga que el precio de bolsa ya no sea marcado por una planta de gas natural, sino que empiece a ser marcado por una planta de diésel, ahí se nos presenta un cambio de precio muy fuerte, pasando de 250 a 600 o a 700 pesos. Para tener unas cifras en la cabeza, el precio de energía es más o menos en promedio 130, 150 pesos en spot. Una planta de gas natural puede generar en 250 pesos y una diésel se nos puede ir a 600, 700 pesos. Entonces los cambios en escala son muy fuertes. Entonces tenemos un mercado donde la demanda no es elástica, donde la curva de oferta no es lineal y donde cualquier movimiento de la demanda en algunos puntos específicos de la curva de oferta pueden hacer que el precio salte mucho. Pues eso nos lleva a la gráfica que tenemos en la pantalla. Este es el precio de bolsa de energía mensual desde el año 2000 en Colombia. Antes, voy a ver si este me esto. Antes, este pico, y este pico coincide para la época en la que estábamos haciendo la maestría, era un pico muy grande. O sea, siempre el precio se mantenía, digamos, relativamente, pues se mantenía por los horizontes, por estos niveles, y este pico representaba un salto de cerca de 100 pesos, cerca de 70, cerca de 100 pesos. Eh, a hoy, pues el pico más grande que conocemos es un salto de casi 400 pesos sobre el precio de bolsa de energía. A eso sin mencionarle, pues que ha habido unos puntos intermedios en donde el precio pues también presenta unos saltos o unos movimientos fuertes. ¿Listo? ¿Eso a qué se lo lleva? ¿Eso a qué se va en un diagrama, en un cucuplot? Básicamente, esto es sacando el logaritmo natural de la serie, que sacándole el logaritmo natural a la serie, pues una distribución normal no sería capaz de representar estos movimientos en ninguna de las cosas. Y vean que incluso a una desviación estándar todavía no es capaz de representar o de capturar bien el movimiento del precio, o más bien el logaritmo natural del precio. Esto es que el precio de bolsa de energía pues tiene esa tendencia, o sea, con el tiempo viene creciendo, es estacional, porque también obedece a la forma como se mueve la economía, es decir, que normalmente en octubre, noviembre, diciembre la producción del país es más alta, que en junio, julio baja un poquitico la demanda de energía eléctrica, entonces ahí hay cierta estacionalidad o cierto conmovimiento con la economía, y que hay unos saltos que se presentan y básicamente esos saltos pues ocurren o por dos cosas, o porque la demanda se mueve en un momento determinado o porque en un fenómeno del Niño pues cae la disponibilidad hidráulica y lo que antes se abastecía con agua pues tiene que ser abastecido con gas natural o con combustibles líquidos o con diésel, que es el costoso del que les mencioné ahora. Bien,
¿Cómo hacer la modelación de precio de energía? Sobre los mercados de energía pasa algo interesante, y es que no existe como una profesión que se dedique al análisis de mercados eléctricos, eh, pero sí hay muchísimos profesionales que convergen hacia el análisis de mercados eléctricos. ¿A esto con qué voy? Que existen modelos desde la economía que van y, y caminan sobre esta temática, tratando de identificar los actores del mercado eléctrico como agentes racionales, cada uno de ellos buscando maximizar sus funciones de utilidad y con ciertos niveles de certidumbre o de incertidumbre sobre sus fuentes. Digamos que esa es la manera como se hace la modelación multiagente. Eh, También desde la ingeniería civil hay quienes pues, se han atrevido a formular unos modelos matemáticos que tienen en cuenta los embalses del sistema y el costo de oportunidad del agua. Esos, pues en el mercado eléctrico es muy común utilizar, o es muy común que se hagan cálculos con modelos de programación dual estocástica. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial también se ha trabajado bastante el tema, y ahí pues sobre la columna de la derecha pues hago referencia a algunos de los elementos. Este gráfico fue tomado del de Webron en 2014, ahí tengo la referencia. En el caso nuestro, desde, desde que arrancamos la maestría, pues de la maestría en finanzas nos fuimos por un enfoque más estadístico, es decir, un enfoque en el que nos vamos a hacer una modelación teniendo en cuenta procesos ARIMA, procesos GARCH y saltos de difusión. Básicamente esa es la arista sobre la que hemos abordado esta temática de modelación, y sobre la cual vamos a seguir profundizando durante esta exposición. Pues, teniendo en cuenta que aquí también estamos pues que todavía no tengo los jurados del doctorado en esta presentación, me atrevo a decir que todas estas formas de hacer modelación son buenas, todas tienen sus principios, todas son válidas, pero todas son igual de malas. Es decir, yo después de mirar resultados sobre todos estos tipos de modelación, la probabilidad de error o para ser muy pragmático, la suma de los errores cuadráticos de todos los modelos básicamente están dando lo mismo. No conozco una metodología que sea capaz de vencer a las demás sistemáticamente. Bueno, ese comentario lo hago con el objetivo, pues de un lado de saber que esta forma reducida o esta forma estadística con la que normalmente trabajamos es igual de buena o de mala que las demás, y también con el objetivo pues, de propiciar la discusión o más investigaciones alrededor de cómo hacer que los modelos efectivamente sí logren una mejor descripción de los fenómenos, sino que simplemente por diferentes caminos lleguemos al mismo error cuadrático. Bien, en la situación bajo estudio, pues vengo a atacar el supuesto de normalidad. ¿Listo? Ese es el principio sobre el que estamos. Atacar este supuesto de normalidad o contrastar este supuesto de normalidad de otra manera. ¿Por qué? Todos estos autores que tengo sobre la derecha, pues, y hay muchos más, pero estos son los que más hemos estudiado. Todos estos autores que tenemos sobre la derecha han construido modelos estadísticos, digamos estocásticos, todos trabajan con modelos estocásticos, sobre que consideran la componente determinística como una distribución normal. Todos esos actores los han trabajado, pues y en eso nos incluimos nosotros también. ¿Qué es lo que pasa? Que que también todos estos actores, todos estos autores dicen pues, que las series de precios de energía tienen colas, son asimétricas, tienen reversión a la media, tienen varianza condicionada y tienen saltos. Bien, entonces todos coincidimos en que las series exhiben colas, tienen asimetría, tienen varianza condicionada y tienen saltos,
pero terminamos modelando o terminamos buscando una ecuación matemática donde la componente incierta esté descrita por una distribución normal. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr. ¿En todos los casos? No en todos los casos. Suponer distribución normal en los residuales o suponer su distribución normal sobre la componente incierta de los modelos estocásticos se cumple a veces si retiramos un dato y si lo volvemos a colocar no se cumple. Se cumple para algunos mercados en algunos periodos de tiempo, se cumple bajo ciertas condiciones específicas. Si llega un dato más a la serie o si llegan 6 meses más a la serie, deja de cumplirse. Entonces es un supuesto que al que si bien se puede llegar o al que si bien se puede cumplir en la modelación de precios con las técnicas, entre comillas, clásicas, no aseguran que la próxima vez que lo vamos a simular se pueda lograr. Entonces ahí queda como faltando algo. O sea, si bien esas descripciones matemáticas nos permiten avanzar, no nos permiten quedar tranquilos sobre el futuro o sobre si esa es la metodología que después podemos seguir utilizando. Bien, hasta ahí hemos hablado un poquito de mercados eléctricos. Vengo ahora a hablar sobre la distribución seminoparamétrica. Ahorita que esto fue incluso hace 20 minutos antes de iniciar la conferencia, volví y miré la diapositiva, y esta diapositiva es muy obvia para el que lleva trabajando en estos temas un buen tiempo, pero todavía no me ayuda a explicarles bien qué es una distribución seminoparamétrica. Entonces me tomé el atrevimiento y les voy a explicar de otra manera. Les voy a explicar de otra manera. Vamos a suponer que aquí tengo la distribución normal estándar. La distribución normal estándar, pues ustedes la conocen, es esta la distribución normal estándar. ¿Listo? Una distribución con la que explico unos datos que se distribuyen normal, que tienen media cero y desviación estándar 1. Esa es la distribución normal estándar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo a la distribución normal estándar la multiplico por el número 1? Si yo a la distribución normal estándar la multiplico por el número 1, pues me da la distribución normal estándar. Entonces, ojo, lo voy a decir, cuidado con lo que voy a decir, estoy tratando de usar este borrador y no he podido. Si yo utilizo, entonces, ojo, lo que voy a decir, si yo utilizo la distribución normal estándar, o más bien, si yo utilizo una distribución SNP con el polinomio de orden 0, si yo utilizo una distribución seminoparamétrica, es decir, si yo utilizo una distribución SNP con el polinomio de orden 0, estoy utilizando una distribución normal. Si yo utilizo una distribución SNP o si yo utilizo una distribución seminoparamétrica truncada o solo con el polinomio de orden 0, estoy hablando de la distribución normal estándar. Si yo utilizo la distribución SNP con los polinomios 0 y 1, estoy utilizando algo parecido a una distribución normal estándar, pero no idéntica. Si tengo aquí la distribución normal, vean que la voy a multiplicar por el número 1, que es el polinomio de orden 0, y luego la voy a multiplicar por este polinomio, que básicamente es la misma variable que multiplica la distribución normal estándar. Entonces, cuando estoy trabajando una distribución SNP con los polinomios 0 y 1, estoy cogiendo la distribución SNP y la estoy sumando a 1 más un número que es de 1 por y. ¿Listo? Ampliándolo un poquitico más, si lo trabajo hasta el polinomio de orden 2, polinomio 0, polinomio 1, polinomio 2, y luego multiplico por la distribución normal estándar, pues así nos podemos ir durante todo el día haciendo la multiplicación. En este caso,
tengo una distribución SNP truncada hasta el polinomio 3. Entonces tengo el polinomio 0, tengo el polinomio 1, tengo el polinomio 2, tengo el polinomio 3. Y todo esto lo estoy multiplicando por la distribución normal estándar. Entonces, una distribución SNP básicamente es el promedio, básicamente no, esta no es la definición, pero esto es lo que a mí se me ocurre contarles aquí de forma rápida. Una distribución normal estándar que se multiplica por una ponderación, ¿listo? En otras palabras, es una combinación lineal de un montón de distribuciones normales estándar. Y todas están siendo ponderadas por el parámetro d sub i. Entonces, estoy utilizando un ponderador que es el d sub i, están apareciendo unos polinomios y esa ponderación de los polinomios, estoy ponderando polinomios. Entonces, si el polinomio 1 le decimos que es y1, si el polinomio 2 le decimos que es y2 menos 1, y si el polinomio 3 le decimos que es y3 menos 3y, entonces la distribución SNP es una ponderación de todos esos polinomios, donde el peso de los ponderadores son los d. Y a la final, todo eso son ajustes que le vamos a hacer a la distribución normal. Dicho de otra manera, una distribución SNP es una transformación que hacemos sobre la distribución normal estándar. Una transformación que hacemos teniendo en cuenta este listado de polinomios. El polinomio de orden 0 es el 1, el polinomio de orden 1 es la variable solita, el polinomio de orden 2 es la variable al cuadrado menos 1, el polinomio de orden 3 es la variable al cubo menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en realidad se nos va hasta infinitos términos. Ahora sí, vuelvo y les pongo la diapositiva inicial con la que esperaba explicar esto intuitivamente. Y es que la variable o la PF o la función de densidad de probabilidad es la sumatoria de todos esos parámetros d por el polinomio, estos los llamamos polinomios de Hermite, que multiplican a la función de densidad de la normal. Y estos polinomios de Hermite pues tienen una forma de calcularlos, son polinomios ortogonales, y tienen una manera de calcularse donde el polinomio de orden n, o en este caso el polinomio de orden s, pues tiene que ver con la derivada de orden s de la distribución de probabilidad. Sobre la derecha tenemos la versión truncada, que es básicamente la que fui desglosando ahora en la presentación que les acabo de hacer, donde si utilizo un polinomio, o dos polinomios, o tres polinomios, o cuatro polinomios, pues eso va a ser el total de o la versión, sí, el orden de la SNP que vamos a estar utilizando. Entonces, repasando, esta distribución de probabilidad, esta función de densidad de una distribución seminoparamétrica es como una distribución normal con unas adaptaciones, y esas adaptaciones vienen dadas por dos partes. Uno por el polinomio de Hermite y otro por los coeficientes d, que son los parámetros de la distribución. Bueno, ¿y esto para qué? Aquí lo tengo hasta el orden 14. ¿Sí? Recuerden que los polinomios de Hermite pueden llegar hasta infinito. ¿Esto para qué? Voy a caminar un poquitico más y enseguida me vuelvo a esta gráfica. Esto para poder representar mayores momentos de la variable o de la variable aleatoria. Cuando trabajo con una distribución normal, si los datos están estandarizados, pues la media de los datos es 0. La desviación estándar es 1. El sesgo es 0 y la kurtosis es 3. Es decir, cuando trabajo con los datos de una distribución normal estándar o cuando trabajo con una distribución normal estándar, pues pareciera que todas las variables son lo mismo. O sea, si yo llego, o que la componente incierta más bien, para no equivocarme mucho en la frase, la componente incierta de las variables pues terminan siendo lo mismo. Entonces nosotros aplicamos los filtros ARIMA, los filtros GARS, o todos los filtros que consideremos, y sobre ellos pues llegamos a una misma variable, y todo eso es una distribución normal estándar.
que todos sus momentos ya están definidos: media, 0, desviación estándar, 1, sesgo, 0 y kurtosis, 3. Cuando trabajamos con distribuciones SNP no es así. La distribución SNP va a generar cambios en todos los momentos. El momento 1 depende del parámetro de 1. El momento 2 va a depender del parámetro de 2, es decir, que lo que le digamos en D2. El momento 3 va a depender de D3, el momento 4 va a depender de D4, el momento 5 va a depender de D5, el momento 6, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica nosotros hemos encontrado que con las distribuciones SNP podemos capturar momentos de orden 4, 5 y 6 en las distribuciones del mercado eléctrico. Eso lo vimos en el primer paper que no se los presenté a ustedes. Entonces, ¿para qué utilizamos distribuciones SNP? Utilizamos distribuciones SNP que nos ayuden a capturar mejor las componentes inciertas de las variables de mercado eléctrico en este caso. Igual en los trabajos que ha hecho Lina Cortés, pues en su doctorado y ahora guiando varios estudiantes de doctorado, pues ella también ha encontrado que no solo en el mercado eléctrico, sino que en muchas aplicaciones en economía y finanzas pueden ser descritos o requieren ser descritos no solo con sus primeros dos momentos, sino que también necesita describirse el sesgo, la kurtosis y momentos de orden superior. Entonces, llegando hasta acá, la distribución SNP, las distribuciones seminoparamétricas nos permiten capturar sesgo, kurtosis, nos permiten capturar media, desviación estándar o varianza, sesgo, kurtosis y demás órdenes que una distribución normal o una distribución log normal no serían capaces de capturar. Hasta este punto, teniendo en cuenta esos principios de mercado eléctrico y teniendo en cuenta las distribuciones SNP, en lo que nos metimos fue, bueno, ¿cómo cogemos esas distribuciones SNP para poderlas utilizar mejor? En este caso en particular, para que representen el mercado de energía eléctrica o el precio del mercado. Aquí una visión rápida de la serie de precios de bolsa que ya la vimos ahora. Trabajamos con dos series, con la serie del precio y con la serie del logaritmo natural del precio. Lo normal, o lo que incluso hicimos con Javier Pantoja en el trabajo de maestría, y también lo ha hecho Cecilia Maya en otras investigaciones, y es común con otros autores, Lucía y Schwartz, Ron Coroni con una adaptación, se trabaja una metodología de este estilo, donde decimos que el precio de bolsa está compuesto de dos componentes. Uno, la componente determinística, y dos, una componente de reversión a media. Y esa componente determinística, pues es una ecuación determinística, valga la redundancia, y la componente de reversión a la media nosotros la estamos representando por el diferencial de x de t como un proceso estocástico. Y la componente incierta, la dejamos como una distribución normal. Esta es la manera, digamos, típica o tradicional de abordar el problema de modelación en mercados eléctricos, que es también parecido al de tasas de interés. ¿Qué agregamos? Entonces lo que dijimos es, venga, que es que el precio de bolsa parece que el niño se comportara distinto. Entonces agregamos un cambio de régimen, o sea que le sumamos algo que llamamos la variable JT. Y para poder representar ese cambio de régimen, pues, bueno, le hicimos dos cosas. Entonces, cuando aparece un niño van a pasar dos cosas. La varianza va a cambiar, o la componente incierta va a cambiar, y adicionalmente va a cambiar el promedio de la serie. Me voy a devolver. Y es que vean que en esta época que tengo marcada con 4 hubo un niño. Y en esta época que tengo marcado con 4 hubo un niño. Yo no puedo decir que la varianza de esta zona, o al menos pues aquí al menos a ojo, obviamente los numeritos nos dieron que estamos en lo correcto, que la varianza de esta zona es igual a la varianza de ese número 4 segundo, que está por allá por encima del 2015, es igual a la varianza de cualquier parte de la serie. Entonces, lo que nos dijimos fue lo siguiente.
Venga, va a haber unos momentos en los que cambia el régimen de precio. Básicamente aquí es cuando hay fenómeno del Niño. Hay unos momentos donde cambia el régimen. Ese cambio de régimen genera dos cosas. Genera cambio en la media y cambio en la forma de la incertidumbre. Ojo con lo que estoy diciendo, cambio en la media y cambio en la forma de la incertidumbre. Cuando digo cambio en la media, pues es básicamente que la media sube o que la media baja, en nuestro caso que la media sube. Y cuando digo cambio en la forma de la incertidumbre, es que estoy dándole las posibilidades al modelo de que en épocas de niño no solo cambie la media, que ya lo hizo, no solo cambie la varianza, que es lo que hacen normalmente otros modelos, sino que también cambie el sesgo, también cambie la kurtosis, también cambie el momento de orden 5 y todos los momentos de la distribución. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta propuesta. Y esta propuesta de modelo, pues es básicamente la especificación de ecuaciones que les estoy mostrando en pantalla, donde la función determinística es la misma o la común que se utiliza para representar tendencia y algunos cambios estacionales. La componente de XT es la componente de reversión a la media, básicamente es la misma, y solo tiene un cambio, y es que en épocas de niño estamos diciendo que h igual a 1. Entonces, cuando h sea igual a 1, que es la ocurrencia de un niño, ya la incertidumbre no está marcada por el diferencial de z, sino que la incertidumbre va a estar marcado por jt. Entonces ahí hacemos el cambio de régimen. ¿Qué hace el cambio de régimen? Básicamente lo que está haciendo es cambiando la distribución de probabilidad en términos de media, sesgo, kurtosis y varianza de la componente incierta de la reversión a la media. Nuestros cambios entonces están dados en, o nuestro aporte o nuestra propuesta están dados en cambio de régimen, está dado en el cambio, una reversión a la media que adapta a su componente incierta, la incorporación o el cambio total de todos los momentos durante niño, y que se hace a través de la descripción SNP y no una distribución normal de las variables. Ya me va a coger un poquito el tiempo. Voy a caminar un poco más rápido, pero espero no perder el mensaje. ¿Listo? En el gráfico de la izquierda están los momentos en los que el país, o en los que Colombia ha habido fenómeno del Niño. En gris está el precio de bolsa. ¿Listo? Ahí no hay mucho pues del que mostrar. La hipótesis es que durante un niño, pues no solo cambia la media, sino que cambia la distribución de probabilidad. Para el fenómeno del niño o para el cambio de régimen, bueno, fuera de eso, vean que el periodo del niño dura un tiempo. Entonces no se puede, si hacemos un modelo que salte y que caiga ahí mismo, no logramos reflejar el hecho de que cuando hay un fenómeno del niño, el precio sube o la escasez hidrológica, pues aparece la escasez hidrológica y la escasez hidrológica se queda por un tiempo. Entonces lo que propuse fue la creación de un modelo de cambios de regímenes donde la probabilidad de que el fenómeno aparezca sea diferente a la probabilidad con que el fenómeno desaparezca y estén en función de la duración del régimen. ¿Cuánto tiempo lleva el niño sin aparecer? La probabilidad cambia. ¿Cuánto lleva el niño ocurriendo? Y la probabilidad de que se extinga cambia. Entonces, sobre la gráfica tenemos, sobre las gráficas de la izquierda, tenemos unos dientes de sierra en lo que llamamos Tao cero. Tao cero es el tiempo en el que no ha ocurrido un fenómeno del niño. Y Tao cero determina la probabilidad de que aparezca un fenómeno del niño. Es decir, Tao cero dice hace cuánto no hay niño, y si hace muchísimo tiempo no hay niño, la probabilidad de que el niño aparezca aumenta. Y para lograr describir estas probabilidades, recurrimos a un modelo logístico, a un modelo tipo Logis, que se ve pues en la pantalla. E igual, la probabilidad de que se extinga es W0, es función del tiempo que ha durado el transiente, o que ha durado el régimen, o que ha durado el niño activado. Hicimos la calibración de los datos. Aquí tenemos el nivel de incertidumbre cuando no hay niño, y la tenemos para precio spot en la izquierda y logaritmo de precio spot en la derecha, cuando h es igual a 0.
Y tenemos aquí la incertidumbre cuando sí hay fenómeno del niño. En la distribución anterior no me voy a quedar mucho, pero vean, cuando sí hay fenómeno del niño, me voy a concentrar en la gráfica de la derecha abajo. De pronto la voy a señalar. Me voy a concentrar en esta gráfica. El área sombreada es la PDF de los datos. Son los datos. La gráfica continua, la línea continua, es la distribución de probabilidad si dijéramos que hay una distribución normal, o sea, si representa esa componente incierta con una distribución normal. Mientras que la gráfica punteada, la línea negra punteada, es la distribución SNP calibrada. Esta distribución SNP solo necesitó considerar el polinomio de orden 4. Es decir, esa distribución necesitaba mejorarle la kurtosis. En la SNP, perdón, en la componente incierta del precio, que es del lado izquierdo, vean cómo queda de difícil de representar o una distribución bastante compleja de representar sobre los datos, y cómo de alguna forma la distribución SNP con un parámetro de orden 3 pues logra, más bien, en vez de lograr, trata de mejorar el ajuste sobre la cola de la distribución de las épocas inciertas durante un niño. Ya sobre las épocas normales, pues vemos cómo también la distribución normal es vencida, al menos aquí a ojo, con una distribución de tipo SNP. Recuerden que esto es modelo del logaritmo del precio, donde la componente incierta en épocas normales o en épocas típicas, es decir, en épocas sin fenómeno del niño, y allí pues el ajuste, vuelvo y digo a ojo, de la distribución SNP con parámetros 4, 6 y 8, pues es mejor que la distribución normal. Estos son los parámetros, no me voy a detener en ellos, fueron los parámetros ajustados en las distribuciones. Pues de acá les cuento que los meses de mayo, junio, julio y agosto son similares estadísticamente, entonces los junté en una sola estación del año que representa sus meses. Ya lo vemos pues, y si alguien quiere detallarse, pues con mayor de los gustos luego lo podemos ir mirando. Y aquí tenemos las componentes inciertas. Aquí tenemos las componentes inciertas, es decir, el ET, que es en época normal, y el JT, que es en época niño. La tenemos para precio spot y para logaritmo de precio spot. Me voy a concentrar en las del logaritmo del precio spot. En las del logaritmo del precio spot, en época normal, necesitamos parámetro de 4, con un D4, con un D6 y con un D8. Es decir, la componente incierta en épocas la componente incierta del modelo de logaritmo natural del precio spot queda con momentos de orden 4, es decir, con kurtosis, momento 6 y momento 8. ¿Eso a qué se va? Eso se va a que si normalmente con distribución, cuando utilizamos una distribución, o típicamente cuando utilizamos una distribución normal para representar esa incertidumbre, pues estamos dejando por fuera 3 momentos de orden superior en la serie. En otras palabras, estamos menospreciando el riesgo. Y ya cuando hay fenómeno del niño, solo necesitábamos agregar una componente de 4. ¿Ves? Esto en términos prácticos se nos va a que los percentiles con la distribución SNP que están en el panel C a toda la derecha, pues se describen mejor con las distribuciones SNP que lo que se logran describir con la distribución normal, tanto para percentiles inferiores como percentil 5, como para percentiles superiores, percentil 95. Bien, luego de hacer una calibración, hicimos una simulación de Monte Carlo. Esta simulación de Monte Carlo fue de la siguiente manera. Las épocas en las que había niño, las dejamos quietas, es decir, dijimos, ahí hay niño. Y lo único que modelamos fue el resto de la ecuación, es decir, la reversión a la media, la incertidumbre en época niño y la incertidumbre en épocas típicas, e hicimos estas modelaciones. Arriba para el precio spot
y abajo para el logaritmo spot. Sin entrar en mucho detalle, la del logaritmo de precio spot pues representó mejor todos los momentos y los percentiles del precio. Entonces aquí podemos ver cómo el histórico del precio, por decir algo, el percentil 5, el histórico del precio estaba en 18 y con el modelo del logaritmo natural pues nos dio 14. Con el percentil 50 nos dio 76 en el histórico y el modelo nos arroja un 78. Esto fue una simulación de Monte Carlo con 1000 trayectorias. Y bueno, los similares nos están pasando en los demás percentiles. Para el caso del sesgo también nos lo representó mejor. O sea, toda la serie simula con el logaritmo del precio spot, con el modelo que encontramos, pues le atinó bien al sesgo. A la kurtosis se acercó también más, pero en media y en desviación estándar se acercó más el precio del modelo sobre el precio spot directamente. ¿Listo? Solo el modelo de precio spot. Otro punto para resaltar es que la modelación, y esto pues, los que trabajamos típicamente con series de tiempo, pues lo sabemos, simulaciones, por ejemplo, de acciones, es que cuando trabajamos en la simulación del precio directamente, pues hay riesgo de que nos queden trayectorias con precios negativos, mientras que cuando trabajamos con el logaritmo natural, pues por obvias razones no nos aparecen precios negativos en la simulación de Monte Carlo. Bien, luego de estos pues, elementos hay como tres conclusiones. La primera es que efectivamente logramos hacer lo que nos estábamos proponiendo y que el precio de la energía sí tiene estos cambios de régimen. Efectivamente, la distribución SNP logra representar mejor la incertidumbre en los estados de cambio de régimen. La segunda es que pues, estas conclusiones nos ponen a reflexionar sobre la manera como cuantificamos los riesgos en el mercado eléctrico. Suponer distribuciones normales o los normales pues hacen que estemos menospreciando las condiciones de riesgo. Y los eventos extremos pues están, cada vez digamos que son más frecuentes y mayor impacto y hay que buscar herramientas para seguirlos modelando. Aquí hay algo que digamos que me atreví a redactar. No sé hasta qué punto vaya a ser no tan políticamente correcto y es lo primero que cuando hay distribuciones SNP, pues lo primero que nos va a pasar es que posiblemente el percentil 50 no coincide con la media. Eso pues se va a que las maneras como los diseñadores de centrales eléctricas miden o estiman la generación de energía de las plantas, pues tal vez no es la adecuada. No estoy diciendo que no sea la adecuada, pero tal vez no es la adecuada y hay que entrar a revisarlas. La segunda es que pues, son distribuciones que tienen sesgo y kurtosis. Entonces no necesariamente los casos buenos se van a compensar con los casos malos en promedio. Entonces, si nosotros hacemos proyecciones financieras suponiendo que lo bueno y lo malo se compensan y en promedio el valor esperado se cumple, aquí no necesariamente se va a dar. La parte C no se las mostré a ustedes, pero lo encontramos en el primer artículo que está ya publicado en Energy Policy. Nos dice que, pues, que los eventos extremos se presentan en todas las variables, o sea, no solo en el precio de energía, también lo vimos en los aportes hidrológicos, también hay algo en la demanda de energía. De hecho, Lina Cortés y Juan Fernando Rendón estuvieron en una conferencia mostrando cómo sobre la demanda de energía eléctrica también aparecen momentos de orden superior. Y pues el que más me gusta a mí es decir que asumir distribuciones SNP no quiere decir que estemos contradiciendo todo lo que se ha hecho. Simplemente estamos abriendo la puertica un poquito más. Si la incertidumbre de las variables es normal, pues la SNP la tiene en cuenta. Y si la incertidumbre de las variables no es normal, pues la SNP o la parte seminoparamétrica la logra capturar. Bueno, en esencia esta es la presentación, corriendo bastante, pero bueno, creo que me fui un poquito Paula, pero no tanto como pudo haber sido.
en tiempo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muy gentil, sí, creo que estamos un poquito apretados de tiempo al final, sin embargo, tenemos espacio para un par de preguntas. Creo que en el chat hay algunas, entonces le agradezco si Paula me ayuda como a organizarlas para darle respuesta de la mejor manera posible a ellas. Claro que sí, entonces voy a abrir el micrófono, voy a empezar abriéndole el micrófono a Diego Montañez, que hizo la primera pregunta. Y Diego, en este momento ya puedes intervenir, ¿nos escuchas? Diego. Bueno, Si quieres, entonces la leo, ok. voy a pasar a Javier Pantoja, que también tiene una pregunta. Javier. ¿Sí me escucha? Sí, Perfecto. ¿Qué más, Alfredo? ¿Cómo estás? muy bien, Javi. Qué bueno ver que sigues por estas líneas de trabajo. Sí, se me presentan, más que preguntas, es de pronto como clarificación de dos cositas. Una, Sí. cuando vos estás partiendo del modelo de precio, pues que muy bien conocemos, cuando se está en la parte que está considerando la reversión a la media, ya no se está capturando parte de ese efecto del fenómeno del niño o del cambio de régimen. Esa es como la primera pregunta o aclaración que quisiera que me hicieras. Listo. Y dos, y te pronto la una puede abordar la otra, es que hay algo que yo creo que pues, te he contado y te has dado cuenta pues que es como el trabajo que yo he venido desarrollando, y es que hemos encontrado que ese cambio de régimen, en este caso determinado por el efecto climático, llámese fenómeno del niño o la niña, ¿cierto? Pues lo que hemos encontrado es que no necesariamente ese efecto climático incide solo sobre el precio, ¿cierto? Porque hay otro lado, pues, de este proceso y de este negocio, por decirlo así, de la energía, y es el tema de las cantidades, ¿cierto? O sea, y ahí viene un punto, y con esto ya te planteo la pregunta, y ahí viene un punto en donde uno dice, bueno, si el cambio de régimen está asociado al niño, entonces yo esperaría que, bueno, cuando hay fenómeno del niño, el precio suba, como se ha visto en las gráficas de la serie de precios, pero también podría esperar uno que cuando hay fenómeno de la niña el precio baje, ¿cierto? Y incluso por algún trabajo, por alguna revisión que hicimos con Andrea Roncoroni en Francia, se encontraba que podía dar que en ciertos momentos, por los costos de combustibles o costos asociados a esa generación, incluso podrías tener hasta precios negativos, ¿cierto? O sea que eso no es del todo descabellado. Obviamente, cuando uno ve los precios, nunca los va a ver de esa manera en un mercado, sobre todo aquí en un mercado como el colombiano. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿hasta dónde ese cambio de régimen sí está afectando directamente y altamente correlacionado con el precio? Y no está afectando de pronto otros elementos como la cantidad. Muy bien sabemos que este mercado se negocia generalmente con contratos de largo plazo. Sabemos que los precios spot no vienen siendo el precio inmediato, sino que pues tiene un proceso de optimización de despacho, etcétera. Entonces, que ahí hay una serie de elementos que hacen que de pronto el efecto del fenómeno climático no esté influenciando tan directamente el precio como uno creyera, ¿cierto? Y si no podríamos ver esos fenómenos, como te digo, de precios bajos, incluso hasta precios negativos. De acuerdo. De acuerdo. No, la primera pregunta es sí, o sea,
que si cuando se hacían normalmente en la especificación, cuando en las especificaciones tradicionales capturábamos el niño y daba una especie de cambio de régimen, la respuesta es sí. Pero esa captura que hacíamos solo nos permitía capturar la media, y de pronto, dependiendo pues de otra acción que se hiciera, hacerle cambios a la varianza. ¿Listo? Eso cambiaba como la media y la varianza. En este caso, pues fue un poquitico más sofisticado porque le permitimos que la distribución tuviera, pues le cambiara la media, la varianza, el sesgo, la kurtosis y los otros momentos. Entonces, digamos que en la forma tradicional sí lo lográbamos cuando modelábamos el fenómeno del niño, que a veces lo que hacíamos una parte dentro de la función determinística y otra parte en la reversión a la media. ¿Listo? Esa es la primera. Sobre la segunda, pues ve, con el fenómeno de la niña pasa algo muy, muy curioso, y es que el fenómeno de la niña sí hace que haya más caudales, pero el precio del mercado no responde tanto. Entonces digamos que cuando hay niño el precio lo pagan, voy a ser exagerado, de 100 a 600, pero cuando hay niña el precio pasa de 100 a 80 o a 95. Pues, entonces estadísticamente la diferencia a veces es significativa y a veces no significativa. ¿Listo? Entonces ahí uno puede hilar delgadito a ver si la modela o no la modela, pero la ventaja de esta CNP es que eso quedó en algún pedacito de la distribución. Entonces si es un sesguito hacia la izquierda, pues él lo captura un poquito. Pero sí, o sea, y si uno lo quiere complementar, valdría la pena. Sobre el precio negativo, tener razón. Incluso hay mercados en donde el precio negativo ya es común. Entonces casi que es el analista, pues cuando vea estos resultados y que tiene que decidir si se arriesga o se arriesga a utilizarlo. Listo, Alfredo. Muchas gracias. Muy bueno el trabajo, mi. Gracias, Javier. Creo que hay un par de preguntas más. Creo que podemos, si abusando pues del tiempo de ustedes, extendernos unos 5 minutos y dar respuesta a estas preguntas. Perfecto. Acabo de habilitarle a John Jairo García, que tenía una pregunta o una anotación para hacer. Perfecto. Hola, buenas tardes, saludarlos a todos y obvio a Alfredo. Es un trabajo bastante interesante. Alfredo, dos precisiones cuando empiezas explicando las características de los mercados eléctricos. Yo creo que es pertinente que digas que estás haciendo alusión al mercado eléctrico colombiano, porque en el mercado eléctrico colombiano estamos de acuerdo que es totalmente inelástico, tenemos una demanda inelástica, pero claro, eso ya no sucede cuando estás hablando de mercados, yo no sé, coger el de PJM, los mercados norteamericanos, y aún los mercados europeos, que muchos de ellos ya tienen respuesta de la demanda, y es una demanda activa. Entonces yo creo que vale la pena precisar ese punto ahí. Y otro punto en términos de política de almacenamiento para el caso colombiano, yo creo que es totalmente meritorio también mencionar la resolución 098 del año 19, el año pasado. Porque claro, pues me imagino que tú sabes, hace unas 3 semanas precisamente salió la licitación para empezar a solucionar problemas de las restricciones de la red que se tienen en la costa, que así fue pensado inicialmente con esta resolución, precisamente para poder satisfacer esas restricciones a través de sistemas de almacenamiento con baterías, y así lo define la resolución como tal. Entonces yo creo que es totalmente pertinente hacer alusión también a esa segunda parte, con la parte de almacenamiento, porque yo creo que es una de las cosas fundamentales, diría que a nivel de Latinoamérica, en el mercado colombiano, es uno de los que se presentan avances en estos sistemas de almacenamiento. Pero el trabajo me parece muy bueno, muy meritorio, claro. Lo que tú dices en términos de modelar, términos de error con distribución normal no tiene mucho sentido. Listo. Completamente tomados, incluso, si te confieso, por ahí tengo en la presentación grande, tengo el listado de mediciones de elasticidades, donde incluso Colombia sí tiene elasticidad.
Listo. Efectivamente, vale la pena la precisión. Más que ahora los sistemas de respuesta a la demanda, pues cada vez son más robustos y están en más partes. Pero es una elasticidad, Alfredo, ¿de cuánto? .003. No, nada. Pues, No, por eso nada. te digo, Así es. o te lo digo, No, pues es inelástica, inclusive sí, ni cogiendo el mercado no regulado, porque así claro, es. la gente empieza a decir, no es que el mercado regulado, totalmente inelástica, la curva totalmente vertical, pero el mercado no regulado empiezan a decir, no, hay una elasticidad y es una elasticidad súper pequeña, que eso todavía sigue siendo totalmente inelástica. Así es, La otra así cosa es. obvio es todos los cambios disruptivos que se están dando, que ahora obvio se ven afectados con esta pandemia, digamos, rezagados un poco, pero yo creo que viene una cosa muy interesante, generación distribuida. Así es, sí, señor. Vale, yo creo que pues para no abusar más, de pronto una pregunta muy corta, si la hay, Paula, y vamos cerrando pues para ya no extender más el tiempo del seminario. Bueno, tenemos una pregunta de Daniel Rueda. Esperen un segundito, le habilito el micrófono. Daniel, ¿nos estás escuchando? Aló, ¿sí, ustedes me escuchan? Sí. Bueno, hola, la presentación estuvo muy buena, me gustó bastante. Tengo una pregunta y es con respecto a cómo determinas el número de ponderaciones que le pones a la función de densidad. Ok. Vea pues. Suponiendo que yo ya sé cuáles son los polinomios que vamos a utilizar, es decir, ya sabemos que el de 1, el de 3 y el de 7, por ejemplo. Se escribe toda la ecuación y se maximiza verosimilitud. ¿Listo? Se maximiza verosimilitud y pues se seleccionan obviamente los valores y son estadísticamente significativos. Ese de un lado. Ahora, ¿cuáles de escoger? Entonces digamos que se escogen las cantidades de D que maximicen un indicador que se llama LLR, que básicamente es la razón de verosimilitud, que me compara la verosimilitud de la distribución SNP con la verosimilitud de la distribución normal. Entonces estamos buscando el conjunto de polinomios que le ganen más a una distribución normal en el indicador LR. Y cada conjunto de polinomio es ajustado por máxima verosimilitud. Perfecto, muchas gracias. Listo, Daniel. Bueno, tenemos una última, Paula, ¿verdad? Y le voy a habilitar en este momento el micrófono a Andrés Ramírez. Andrés, puedes hablar ya. Ok, felicitaciones, pues, muy buen trabajo. Yo tengo algunas observaciones técnicas, o sea, digamos, la primera, cuando uno hace econometría financiera, normalmente uno parte de una representación continua en el tiempo, pero uno en realidad nunca tiene datos continuos, entonces tienen que discretizar la cosa. Entonces es bueno que digan cuál fue el mecanismo de discretización que utilizaron. Okay. La segunda es que, digamos, uno pensaría en medio de mi desconocimiento de esto, que niño o niña es condición suficiente, más no necesaria para saltos, ¿cierto? Entonces, supeditar solo los saltos a la existencia de niño o niña es demasiado restrictivo. Creo que deberían hacerlo más flexible. Y potencialmente eso les ayudaría a que la multimodalidad de la función de distribución del precio se capture mejor, pues porque si bien este enfoque no paramétrico está cogiendo momentos hasta de cuarto orden, esos momentos no necesariamente reflejan la multimodalidad que se está dando precisamente por los saltos. Entonces mi intuición de estadístico es que solo modelar con niño o niña no es suficiente, que hay que darle más flexibilidad. El otro punto es algo que me inquieta a mí bastante. Cuando uno modela el logaritmo del precio, en el caso básico, yo modelo el logaritmo del precio y asumo que el logaritmo del precio es normal, lo cual implica que el precio es log normal, lo cual implica que su media es exponencial de x transpuesta a beta más el más cuadrado medios, ¿cierto? Y ese es un resultado exacto.
Pero yo me pregunto, ¿ustedes cómo recuperaron el precio a partir de la modelación del logaritmo del precio cuando tienen funciones de distribución semi-no paramétricas? ¿Cierto? Porque si solo están exponenciando, técnicamente no lo están haciendo bien porque están violando el teorema de cambio variable. ¿Ok? Mi último punto es con respecto a la simulación. Si están haciendo plug-in, están ignorando parte de la incertidumbre en la simulación. Es decir, yo tengo un modelo, tengo unos datos, estimo mi modelo, tengo unos parámetros, cojo esos parámetros y simulo a partir de los parámetros. El problema con ese enfoque es que usted está ignorando que los parámetros fueron estimados. En consecuencia, per se, los parámetros son variables aleatorias. De acuerdo. ¿Y qué haríamos ahí? La potencial solución es que uno, digamos, yo soy bayesiano, entonces para mí es muy fácil, porque yo tengo toda una función de distribución sobre los parámetros, los cuales me reflejan el grado de incertidumbre. Entonces yo sí, digamos, puedo tener esa incertidumbre en mi proceso de simulación. Lo que hace un frecuentista normalmente es irse a teoría asintótica y decir, mi beta gorro estimado converge en distribución a una normal centrada en el beta poblacional y con esta matriz de varianzas y covarianza. Entonces usted lo que hace es más o menos parametric bootstrap. Si le quiero dar, pues, si quiero tomar en consideración la incertidumbre de los parámetros cuando hago simulación. Eso es normalmente lo que hacen los frecuentistas. Perfecto. Bueno, muy bien. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos, incluso más allá del tiempo estimado. Por favor, quiero invitarlos al próximo seminario, el 15 de julio. Nos va a estar acompañando Iván Luzardo del London School of Economics. Él nos va a presentar un trabajo sobre fricciones en el mercado laboral de Inglaterra entre las guerras mundiales. Dado que está en Londres el 15 de julio, entonces vamos a estar haciendo el seminario un poco más temprano. La hora va a ser 2:30, igual en su momento les estaremos haciendo llegar la e-card del evento para que nos acompañen. Entonces están todos cordialmente invitados para el 15 de julio. De nuevo, muchas gracias por su asistencia, por su participación y un abrazo para todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Ojalá no sea en la próxima pandemia que nos veamos. Bueno, Alfredo.